¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Seguimos con la clase de matemáticas discretas. En este caso ya toca el tema de lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional o qué es una proposición? Es cuando ya estamos hablando de enunciados que tienen o afirman o quieren afirmar algo. Esa afirmación declarativa puede ser verdadera o falsa. No tiene que ser necesariamente verdadera o no necesariamente falsa. Por ahí les pongo unos ejemplos, por decir estamos hablando de que México es un país, esa sí sería una proposición porque se quiere afirmar algo, en este caso ese enunciado sería verdadero. En el siguiente, la raíz cuadrada de 4 es 3, ahí está, sería, aunque sí es una proposición, sería falso. ¿Cuáles no entran como proposiciones? Muy comúnmente entrarían lo que serían preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre o dónde vives? ¿Qué haces? Porque ahí no está, ese enunciado no afirma algo. El hecho de que se mencione como una afirmación declarativa, no porque yo diga afirmación quiere decir que sea verdadero. Entonces, simplemente es algo, es un enunciado que te quiere dar a indicar algo o dar a decir algo, que puede ser falso o puede ser verdadero. También es importante, no son ambas. Por ejemplo, cuando de repente decimos muchos pleonasmos o el súbete para arriba o el bájate para abajo es un enunciado, pero pues no, no es una proposición, cosas por el estilo. ¿Qué operaciones lógicas podemos tener con las proposiciones? Son operaciones muy parecidas o todo está muy ligado a la teoría de los conjuntos. Por ejemplo, la conjunción. La conjunción se refiere a proposiciones arbitrarias que se combinan mediante la palabra y. Es decir, para que se cumpla una, se debe de cumplir en este caso la otra, o que estén las dos ligadas una con otra. Ahí la tabla de verdad se me marca del lado derecho en la conjunción. Es importante también que identifiquemos la simbología que ya se va a empezar a utilizar con este tipo de elementos. Por ejemplo, en este caso es este símbolo. Eso es como si tú escribieras la letra I. Para eso te sirve, para indicar que si es verdadero lo del lado izquierdo y es verdadero lo del lado derecho. En este caso, hay que identificar bien que para la tabla de verdad nada más pongo V para verdadera o F para falso. Si tú tienes que las dos que están conjugándose, dos proposiciones y ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Es la única forma, cuando es una conjunción, de que el resultado sea verdadero. Cuando tú ya tienes una combinación con un falso, y más lógicamente cuando son los dos falsas, todo lo demás sería falso, como se está marcando aquí. ¿Por qué? Porque para conjugar dos proposiciones y que te resulte o que tu resultado sea verdadero, la única forma es que ambas sean verdaderas. No se pueden, no, tú no puedes tener otro resultado o un resultado diferente. Otra proposición o otra operación con las proposiciones son la disyunción. En este caso sí, ya se está refiriendo a un o. Normalmente o siempre hemos utilizado este tipo de palabritas, por ejemplo, es azul o es rojo. Cuando hacemos un pedido, normalmente ponemos varios colores en selección, a veces nos ponen como prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3. Si no está en verde, me lo mandas en rojo, si no está en rojo, me lo mandas en negro, ¿no? Pero a eso se refiere con un o, cuando combinas mediante la palabra o, y ahí el símbolo no es una V, muchos podríamos pensar que es una V o así lo podríamos llegar a utilizar, es este simbolito. Eso quiere decir o, que puede ser verdadera una o verdadera la otra. Como te indica o, no te indica, o lo que no te quiere decir es que forzosamente las dos deban de ser igual. Con una que sea verdadero, el resultado de la disyunción ya sería verdadero. Aquí la única forma en que es falso es cuando ambas son falsas. Ahí sí ya estaríamos hablando de que es una disyunción falsa. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, creo que no. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué es la negación? Pues nada más, tal vez los que están
electrónica, los que están en sistemas, lo utilizan más común porque hablamos ya de cosas de programación. De hecho, esta materia muchos lo consideran como parte fundamental para la lógica de programación. En este caso, el símbolo este extraño que está aquí abajo te indica negación. Déjenme marcarlo nada más para que todos lo identifiquemos. Este símbolo te indica negación. ¿A qué se refiere con la negación? Que si llega o la entrada es verdadera, el resultado va a ser como falso. Normalmente, en este caso, esta es la entrada y este es el resultado de salida. Ahí lo que hay que identificar muy bien es que se invierte, nada más a eso se refiere con una negación. ¿Qué quiere decir la negación? Que va a ser lo opuesto, nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos de construir una tabla de verdad? ¿Y qué son las tablas de verdad? Ahí lo estuvimos viendo en las definiciones de cada uno de los ejemplos anteriores. Una tabla de verdad, pues es donde tú vas a poder poner esas proposiciones y con conectores lógicos ir encontrando el resultado. Si se fijaron, yo nada más les mostré con dos entradas. En una fue con una, en donde era muy fácil hasta cierto grado poder encontrar un resultado. Pero ¿cómo debemos de construir una tabla de verdad? Debemos de considerar la cantidad de proposiciones, pueden ser 5, 7, 8, la cantidad del problema, no necesariamente nada más dos, y ahí lo que nos recomienda ir haciéndolo paso por paso. O si lo queremos ver como la lógica en el álgebra y todo eso, lo que está en los paréntesis, haces primero eso, el resultado ya lo combinas con el que sigue, etcétera, para poder encontrar un resultado correcto. Y también debemos de considerar la cantidad de conectivos lógicos. ¿Qué es un conectivo lógico? Pues lo que ya por aquí vimos, déjenme ponerle los dibujitos. El conectivo o conector lógico, pues nada más es poner esta cosa que indicaba el i, el o y la negación. Entonces, esos son los conectores lógicos. Vamos a ver otro tipo de ejercicios y que ya también son conectores lógicos, pero eso viene en láminas adelante. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, yo tengo esta proposición, esta es una tabla de verdad. Realmente nada más puse un ejemplo, no puse un texto. Lo que va a suceder con los ejercicios de tarea es que yo les voy a poner un texto y sobre ese texto ustedes van a hacer su tabla de verdad. ¿Cómo voy a poner los textos o cómo podrían ser los textos? Si sacas 7, entonces pasas la materia. Entonces ya ahí es donde si sacas 7 o más de 7, ¿no? Son enunciados que nos van a ir diciendo cómo construir una tabla de verdad. Por ejemplo, para este caso, yo nada más estoy poniendo aquí, voy a ponerlo primero con azul, las entradas o las dos proposiciones es la letra P y la letra Q, que serían estos dos. Y lo único que tenemos que hacer al inicio es encontrar todas las posibles entradas y combinaciones con esas dos entradas. Por ejemplo, cuando tú tienes en P verdadero y en Q verdadero. Cuando tú tienes en P verdadero pero en Q falso. Y después, ya ahí sería cuando en la P sería falso y la Q sería verdadero, la P sería falso y la Q sería falsa. Después de eso, lo que normalmente nos recomiendan todos desde los principios de que empezamos a ver álgebra es esta operación ponerla en una columna de tu tabla de verdad para saber cómo lo podrías tener. Y si analizamos esa pequeña parte, es de los primeros que explicamos. Entonces, como es un i, entonces la única forma que sea verdadero es cuando ambas son verdaderas. Aquí está el caso. Y ya todo lo demás, es decir, todo esto que está aquí abajo, sería falso. Ya tengo el primer resultado y técnicamente esto ya me va quedando de lado. Ahora me pide porque yo debo de conjugarlo con la negación de Q. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Voy a borrar primero ahorita unos elementos para que no se vea tan raro. Y nada más voy a dejar resaltado cuando ya hice la primera operación. Entonces, por ejemplo, ahí lo que nos pide es lo inverso o la negación de Q, que sería esto. Si está en verdadero, lo pongo en falso. Si está en falso, lo pongo en verdadero y así para cada uno de los elementos. Y ahí lo tenemos. Ahora lo que nos pide hacer es, con un O,
con estas dos operaciones y aquí viene un O. Ya nada más ahí, acuérdense, la única forma de que sea falso es cuando ambos son falsos, que sería este caso que estoy marcando, y todo lo demás quedaría en verdadero porque hay una combinación de mínimo un verdadero entre los dos resultados. Así es como se elabora una tabla de verdad. Por eso también se recomienda que tú lo vayas haciendo paso a paso y no quieras encontrar como que el resultado así de a la primera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con ese punto? Ok. Ahora, ¿cómo es o cómo yo puedo encontrar equivalencias lógicas de proposiciones o cómo yo puedo decir que uno es equivalente con otro? La única forma de que sean equivalentes no es que me vaya nada más al resultado como tal. Voy a ver que el resultado al momento de hacerse sea completamente igual de ambas proposiciones. Por ejemplo, en este caso, yo quiero comparar esto, dejen poner otro color, ese como que no se nota bien. Quiero comparar esto que está aquí con esto que está acá. La tabla de verdad del primero sería esta y esta es la tabla de verdad del segundo. Si se fijan, ya al momento de ir analizando estos operadores lógicos y el resultado que tiene cada uno, yo encuentro como resultado esto que acabo de marcar. Para el otro caso, yo también al momento de ir haciéndolo así por separado o cosas por el estilo, encuentro que este es el resultado. Entonces, si se fijan, ambos es lo mismo, por lo tanto se dice que son equivalencias lógicas y que vendrían siendo lo mismo. Aquí lo único que estamos viendo es, por ejemplo, que primero se encontró el resultado de esto que acabo de subrayar en color rojo y al final se negó. Y aquí estoy poniendo la negación de cada uno y luego se hace con un o una conjunción. Entonces, ya nada más para eso me sirve saber o validar si son equivalencias lógicas, ¿no? Ya en el siguiente, estamos hablando de proposiciones condicionales. Este punto técnicamente es muy utilizado. La condición son aquellas que nos dicen si sucede una cosa o si pasa eso, entonces pasa lo siguiente. Cuando hablamos, esto es algo muy utilizado en programación. Todos los que estamos en el área de programación lo vamos a identificar de manera muy rápida. Pero, por ejemplo, para este ejercicio, les estoy poniendo lo siguiente. Si hace sol, entonces iremos de paseo. Ahí que es lo primero que hay que identificar y que todas cuando estamos hablando de proposiciones condicionales vamos a encontrar. Lo primerito es el sí y entonces. No puede haber una proposición condicional si nada más está el sí. Tiene que haber un entonces. Y ahí yo lo que identifico, por ejemplo, que esto primero, esto que marqué aquí, sería P y esto que estoy marcando acá sería Q. Ya lo único que pudiéramos hacer después es encontrar la tabla de verdad. ¿Cuáles son los valores que pudiera tener la letra P o el hace sol, verdadero o falso? Y para decir si vamos de paseo también sería verdadero o falso. Nada más sería encontrar la tabla de verdad para ese ejercicio. Esta pequeña flechita te indica, implica que. ¿Qué quiere decir? Implica que entonces es una condición. Para que suceda Q, tiene que pasar P. No puede pasar Q o no puede ser Q verdadero si P no es verdadero. Eso es lo único que te está marcando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Prácticamente, bueno, por recomendación de unos compañeros que hacen clases en línea y que manejan todo este tipo de cosas, siempre me han recomendado que haga videos cortos. Técnicamente esa es la teoría para poder empezar. Voy a terminar de grabar el video nada más para que todos por ahí lo chequemos y platicamos sobre lo que será la siguiente semana.